ciudades y municipios y países. Amén. Qué maravilloso es tener gente que aún no importando la distancia se quieran conectar a Iglesia Gracia, porque sé que en esta iglesia hay una palabra de verdad. Amén. Y Dios está hablando. Así que vamos a disponernos ahora sí para el tema del día de hoy, y quiero comenzar una serie. Mire, les quiero nombrar algo. El miércoles, los que están viniendo los miércoles, estamos viendo una serie maravillosa. ¿Una serie de qué es? Una serie de charlas que vamos a tener acerca del conocimiento del Espíritu Santo. En este tiempo el Espíritu Santo venía hablando a mi vida y me llevó al libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos orando y estudiando la palabra de Dios todos los días a las 5 de la mañana. Estamos reuniéndonos en oración estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y el Espíritu Santo, otra vez, cuando vuelvo a recoger el Hechos de los Apóstoles, es un libro poderosísimo en el cual nos invita a conocer al Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo. Y tal vez vemos una iglesia revolucionada, una iglesia que sana personas, una iglesia inclusive que liberta, una iglesia que a través de los discípulos como Esteban, Felipe y todos aquellos, aparte de los famosos apóstoles que conocemos, hubo también discípulos de ellos que empezaron a ejercer el poder de Dios en la tierra. Y esto no solamente fue para ese tiempo, escúcheme iglesia, el Espíritu Santo y Dios está disponible para siempre. Pero solamente Él se manifiesta en aquellos que le anhelan. Amén. Por eso es tan importante conocer al Espíritu de Dios. Muchas personas, y como decía el miércoles, muchas personas luchan y batallan con sus cosas y dicen: estoy solo, pastor, yo no puedo cambiar mi carácter, yo no puedo cambiar mi manera de ser. He tratado, pero no he podido. Necesitas de una ayuda. ¿Y sabes cómo se llama esa ayuda? El Espíritu Santo. Amén. Por eso la llenura, todos aquí tenemos al Espíritu Santo. Escúcheme bien, no hay persona que no tenga el Espíritu Santo. Si usted conoció a Jesucristo, si recibió al Señor Jesús, automáticamente tiene dentro de usted ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si no, no entendería las Escrituras ni entendería el mensaje. Fue el Espíritu Santo el que lo trajo a la iglesia el día de hoy, el que lo levantó por la mañana y: oye, despiértate, vamos a la iglesia. ¿Sí? Fue el Espíritu Santo. Pero hay una gran diferencia entre recibir y llenarse del Espíritu de Dios. Amén. Y tal vez lo hemos recibido, pero ahora necesitamos la llenura. ¿Qué hace una llenura? La llenura hace que el Espíritu de Dios tome posesión completa del ser humano y lo guíe a hacer el bien. Usted por eso se pregunta: pastor, yo quiero hacer el bien, pero siempre resulto, como el apóstol Pablo decía, resulto haciendo el mal. Pero luego él entendió que a través de la llenura del Espíritu Santo iba a ser movido a hacer el bien. Por eso la palabra de Dios dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue movido al desierto a hacer un ayuno de 40 días. Por eso es que muchos de nosotros no anhelamos hacer un ayuno, porque ¿quién nos mueve? Nos mueve nuestra carne, no el Espíritu Santo. Por eso necesitamos ¿de qué? De la llenura. Ahora, para tener esa llenura se necesita del conocimiento. ¿Quién es el Espíritu Santo? Eso es lo que estamos estudiando en la serie de los días miércoles. Ahora, los domingos, vamos a estudiar una serie maravillosa y espero que usted traiga agenda, Biblia, porque no solamente es un estudio teológico, sino también es un estudio para que usted empiece a tener tareas. A partir de hoy usted va a tener tareas. Usted no se va a volver a ir vacío nuevamente para la calle. ¿Y a qué me refiero con eso? Usted viene aquí a este lugar, recibe una palabra y: poderoso pastor, qué bonita palabra, amén. Y sale y sigue la misma persona. Y volvemos al siguiente domingo y otra palabra maravillosa y lloramos y volvemos a salir y seguimos siendo los mismos. O sea, no hay ¿qué? Una transformación. Pero a partir de hoy voy a colocarles tarea. Amén. ¿Está dispuesto usted a recibir la tarea de parte de Dios? Amén. Entonces se llama la serie El fruto del Espíritu Santo. Y esta serie es maravillosa. Amén. El fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice los frutos? ¿Sí? No, es el fruto, el fruto. El resultado que produce el Espíritu Santo son varias cosas. ¿Ok? Esa es una propiedad que tiene el Espíritu de Dios. La palabra también habla de frutos, en plural. O sea, coge el fruto del Espíritu Santo aparte de otros frutos que habla la Biblia, de resultados que debe tener el creyente. Amén. Para eso vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Estamos conectados, iglesia? Ok. Juan, capítulo 15, verso 16. Usted lo ve ahí en pantalla y primero le voy a pedir ahora que usted lo lea, usted lo analice. Y luego lo vamos a leer porque a veces me dicen: el pastor predica muy rápido, ¿sí? Va corriendo y a veces no entendemos. Entonces usted tómese la calma hoy. Hoy vamos a durar 5 horas en el culto, imagínense. Paciencia. ¿Ya lo leyó? Bueno, lee. Despacio.
Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan, ¿qué? Frutos duraderos. ¿Sí? ¿Dicen qué? Frutos duraderos. No solamente dice, les encargué que vayan y hagan frutos. No, dice frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Cuánto les gusta la última frase? ¡Ay, qué maravilloso! ¿Sí? Eso es como cuando pequeñito dijera, vaya, pida a la tienda todo y que me lo apunten a mi nombre, todo lo que quiera. Uy, uno se vaya ahí, deme un paquete de papas, deme unos yogures, deme unos... ¿Quién paga? Mi papá. ¿Sí? Y ya sabe la gente que el papá va a ir a encargarse de todo lo demás. Así es, ese versículo. Pídanlo, todo lo que pidan en mi nombre. ¿Qué quieren pedir? Dice todo. No dice, solamente pidan cosas espirituales. O solamente pidan seleccionado algunas cosas. No, el Padre es tan bueno que nos dice, pidan. Pero antes de, hay un requerimiento especial. Y dice la palabra de Dios, ustedes no me eligieron a mí, primero que todo. Porque muchos pensamos que nosotros fuimos los que buscamos al Señor. En ningún momento. Fue el Señor al que nos buscó a nosotros. Amén. Y dice acá, yo los elegí a ustedes, les encargué. Hay un encargo. Hay algo que usted y yo debemos hacer. Y es que, dice que vayan y produzcan. Produzcan, producir, habla de producir. Y para poder producir un fruto, ¿qué se debe hacer? ¿Alguien sabe aquí de siembra? Sí. Ok, sembrar, ¿qué más? Entonces me dan una semilla, ¿no? Yo necesito la semilla porque usted no puede sembrar sin qué, sin semilla. Amén. Así es. Entonces, ¿qué es la semilla? Lo que estoy haciendo en esta mañana, estoy lanzando ¿qué? Semillas. ¿Usted con esa semilla qué hace? Cada miércoles o cada domingo. Muchas veces, como dice la parábola del sembrador, ¿sí? Salimos con esa semilla, la dejamos en el camino, o la botamos entre piedras, o la botamos entre espinos, o somos una muy buena tierra y la ponemos a producir. Para que haya producción se necesita tanto de la semilla como de ¿qué? Una buena tierra. ¿Qué clase de tierra eres? Y el Señor habló acerca de los tipos de tierra. Una que habló que era piedra, ¿sí? Otra habló que eran espinos, y los espinos que representan en la palabra, los afanes del mundo, la economía, la pobreza, la ruina. Recuerden que cuando Dios le dijo a Abraham, espinos y abrojos vas a cosechar. O sea, pobreza a causa de la desobediencia. Ahora, ¿cuántos se afanan? Y de pronto esa palabra puede ser tan poderosa, esa semilla, pero esa semilla se pierde por los afanes de la vida. ¿Es así o no? ¿Amén? ¿Cierto? Ahora a veces cae entre piedras y las piedras no producen raíces. Al no poder producir raíces, pues no se arraiga. Y muchas veces nosotros somos esos cristianos inconstantes. Sí, pastor, yo quiero cambiar. Y entra una semana a cambiar, pero como no tiene raíz, no tiene un fundamento, se quebranta, se cae, se pierde. Amén. Ese fue el que se fue sembrado entre las piedras. Dice la palabra también, el otro que fue en el camino, dejaron la semilla en el camino. Y es decir, que usted la suelta y llega y pasa a alguien y dice que en medio del camino viene y la arrebata. Y eso se llama ¿qué? El enemigo. ¿Usted sabía que el enemigo tiene la capacidad de quitarle la semilla que usted recibe el día de hoy? Voy a colocarles un ejemplo. El pastor predicó acerca de no enojarse. Y usted salió acá y se enojó porque no le sirvieron rápido la gaseosa a los de la cooperativa. ¿Sí? ¿Qué pasó con el enemigo? Vino y arrebató la semilla. Fácilmente. Amén. Entonces por eso debemos tener mucho cuidado porque podemos perder la semilla. Necesitamos la tierra. Listo. Bueno, vamos otra vez al versículo. Ustedes tienen la semilla, tienen también la tierra. Y dice, pastor, yo soy buena tierra, tengo en Iglesia Gracia recibo una buena semilla. Hoy voy a recibir una buena semilla. Ahora, les encargo que produzcan fruto. Producir quiere no solamente el que ha sembrado, mete la semilla en la tierra y se va. Esperemos a ver qué pasa. ¿Qué tiene que hacer? Hay que cuidarla, labrarla, remover, regarla, ¿cierto? Los que tienen maticas en su casa, ¿cuántos se le han muerto maticas? Y uno porque no sabe el buen proceso. Inclusive usted sabía que las maticas, por ser hechos seres vivos, también dependen del ambiente en el cual se siembre. Y no solamente estoy hablando del clima, estoy hablando de la actitud de la casa. Hay personas que se le marchitan las matas todo el tiempo, porque el ambiente, ¿cómo es? Pesadísimo. Mire, esto fue un estudio hecho a través en Japón. Hicieron el estudio en que colocaron 2 tazas de arroz
Y le dijeron, el maestro le dijo a los estudiantes, a esta taza vamos a destaparla y vamos a decirle todo lo feo que es. Y le vamos a declararle y lo vamos a tapar. Así lo vamos a hacer durante 2 semanas. Y a la otra taza de arroz vamos a decirle las buenas cosas de lo que es. Y entonces cogían, uy, eso es un arroz feo, horrible, sabe feo, sabe tal cosa, y pum, y lo tapaban. Y al otro, delicioso, se ve tan blanco, tan lindo, tan hermoso, y pum, y lo tapaban. Al cierto tiempo, una vez destapan los 2 arroces, ven que el arroz que se le había declarado expelía un olor fétido y mohoso, ¿sí? Negro. Y al otro permanecía blanco, sí, fermentado, pero con un olor agradable. Amén. Vemos que las palabras y el ambiente tienen poder. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque la semilla se puede perder, o ese fruto se puede perder en el ambiente en el cual tú te muevas. Amén. Por eso la palabra de Dios nos recomienda, inclusive en los ambientes. Hoy estamos hablando de esa cosecha para poder llegar al resultado final, que es obtener un fruto. Amén. ¿Estamos conectados, iglesia? Entonces no solamente dice produzcan, trabájenla. Es tiempo de esforzarse. Las cosas no se hacen fáciles. ¿Ok? Pero produzcan frutos, y hay una clase de fruto que se llama el fruto duradero. No un fruto que se acaba. Recuerden que todo lo que hay en los cielos es eterno. Y estamos declarando que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. O sea, usted tiene un matrimonio, y el matrimonio en Dios debe ser ¿qué? Eterno. Hasta que la muerte nos separe. Pero ¿será que no nos vamos a amar allá arriba? No, ya Dios tendrá otra disposición diferente. Pero la palabra de Dios dice hasta el final. Porque los que creen en Cristo, su amor permanece para siempre. Amén. Todo lo que hay arriba en los cielos es eterno. Así que la palabra de Dios nos dice, hagan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Cuántos quieren empezar a tener bendición? Y la bendición depende del fruto duradero que haya en tu vida. Amén. Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. Léalo por favor ahí. Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Y aquí dice que cuando tenemos al Espíritu Santo, que cuando vivimos bajo la llenura del Espíritu Santo, el fruto que hay en nuestra vida tiene que ser el siguiente. ¿El resultado cuál es? Mire, el fruto del Espíritu Santo es mango, papaya, mentiras. Habla acerca de una característica especial. ¿El fruto cuál es? Léalo usted conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Analiza estas cosas que están ahí y diga, wow, las tengo todas. ¿Sí o no? Sea sincero con usted mismo. ¿Usted tiene paz cuando le llega la factura de Enel o de Claro? Muchos nos desesperamos, ¿cierto? ¿Vivimos en alegría a pesar de las circunstancias? No, pastor. ¿Tienes control propio o lo que, como dice la Reina Valera, dominio propio? No, pastor, más bien el demonio propio. ¿Tienes fidelidad? Y cuando hablamos de fidelidad, somos fieles realmente con Dios. A veces soy muy infiel, pastor, porque a veces busco adorar otro Dios llamado el Dios dinero, o adorar a mi esposo, o adorar a mis hijos. A veces soy infiel. O tenemos de pronto paciencia. Uy, es que no me lo aguanto, pastor, es que usted viera, me saca la piedra. Con esas piedras usted ya hubiera construido un castillo, un lote, mejor dicho, usted hubiera tenido tremendas propiedades. Con todas las piedras que salen. ¿Cierto? Entonces, haciendo este análisis, le hago una pregunta. ¿Necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Dice que el fruto, una persona que tenga a Dios, que tenga el Espíritu Santo, debería mostrar estas características. Ese debería ser el resultado. O sea que hemos hecho una mala cosecha, hemos perdido la semilla y tal vez somos una mala tierra. Amén. Pero no se preocupe usted por eso en esta mañana. ¿Para qué hemos venido? Para que el Señor nos exhorte, nos mueva y nos lleve a empezar a hacer las cosas de una manera adecuada. Amén. Por eso, hoy vamos a hablar acerca desde el último. Vamos a coger desde el último. Usted ve aquí en la pantalla y empieza la característica del Espíritu Santo, amor, empieza con la más tenaz de todas.
Pero el Espíritu Santo, yo le pregunté, bueno, Señor, yo quiero empezar a hablar en esta serie de cada uno del fruto del Espíritu Santo para empezarlos a trabajar. Y esa va a ser la tarea. El Señor me dijo, colócale la tarea. Y vamos todos, desde el pastor, desde la pastora, todos vamos a tener la tarea de trabajar. Pero cuando empiezo a leer, dice amor. Y dice el más principal de todo, es el amor. 1 Corintios, y toda la Biblia se basa en el amor. El Señor me decía, listo, arranca de atrás hacia adelante. Y vamos a empezar por el control propio. Amén. Hoy vamos a ver el tema del dominio propio. ¿Cuánto lo necesitan? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Todos? Uy, Dios mío, Señor. Dominio propio. El dominio propio no es reprimir nuestras emociones. Escúcheme bien, el dominio propio no es reprimir, ¿sí? Es decir, el dominio propio, como lo dice la palabra, dominio, es algo que te maneja o es algo que tiene una propiedad sobre tu vida. Amén. Ven, Alejito. Siempre coja Alejito aquí de ejemplo, pero hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Ah? Y entonces tenemos a Alejito, ¿ok? Tener dominio sobre Alejo, ¿qué podría hacer? Dominio quiere decir que él no puede hacer las cosas solo, sino hay alguien que está sobre él, por encima. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice dominio ¿de quién? O sea, Alejito no debería dejarse dominar por mí, sino él que tiene que tener un dominio propio. Pero cuando hablamos del dominio propio, hay parejas que ni siquiera tienen dominio propio. Es decir, somos, hoy en día se conocen como tóxicos, ¿no? Que es la que, ¿a qué horas viene? No me va a llegar tarde. No tal cosa. Usted no puede comprar eso. Usted tal cosa. O sea, tienen dominio sobre la vida de otra persona y son las personas que llaman posesivas. Amén. Hay personas que tienen dominio sobre la persona. Hay otras que el dominio lo tiene el pecado. Entonces quiere ir a la iglesia, pero el pecado le dice, no, camine, vamos a fornicar más bien, camine, vamos. ¿Sí? Y lo domina. Y usted no es capaz, si usted lucha con la pornografía, lo domina. Lucha con la rabia, el rencor. Alguien le dice feo y usted, ¡bum!, lo toma y lo domina. Cásquele, péguele, no se deje. ¿Sí? Lo domina. Usted se quiere quitar ese dominio y tener un dominio propio. Usted mismo se va a dominar. Ese caballo que usted lleva, le va a colocar unas riendas, ¿ok? Y esas riendas le va a hacer, ¿cómo se frena un caballo? ¿Alguien ha montado caballo? Se mete hacia acá y el caballo hace, ¿sí? Y se frena. El caballo quiere salir corriendo. Es decir, cuando usted es un manejo de sus emociones, no quiere decir reprimir las emociones. Amén. El dominio propio no es reprimirlo. Entonces, si Alejito tiene rabia, no quiere decir que tengamos la llenura del Espíritu Santo y no nos dé rabia. ¿A cuánto nos da rabia? Teniendo a uno orando, clamando al Señor, nos da rabia muchas cosas. Amén. O dígame si usted cuando va descalzo y se machuca el dedo pequeño del pie, usted dice, no, gracias Dios, te alabo y te bendigo. No, usted le da una piedra, se pone rojo. Hay personas, a mí algo que me fastidia es que me pellizquen. Uy, eso me cambia todo mi ser y es algo que es en mi cuerpo. Y eso es natural en la vida de cualquier ser humano. La palabra de Dios no dice reprima eso, usted nunca va a poder tener eso. No, la palabra de Dios dice domínelo, domínelo. A usted le puede dar rabia, pero usted la puede ¿qué? Usted mismo la puede dominar. Amén. Porque hay personas que de pronto pasa algo y ¡bum!, le dan rienda suelta a lo que puede suceder. Angélica, enójense, pero ¿qué? No pequen. La palabra dice que nos podemos enojar. Si usted se el dedo pequeño del pie contra algo, usted le va rabia. Pero decir, Señor Padre, dame la calma. ¿Qué es pecar? Usted se pegó y empezó a decir groserías. ¿Le dio qué? Rienda suelta, inclusive a su misma boca. Cuando usted va a pelear con alguien, usted lo insultó, lo hirió. Y después le decía, no, es que yo no le quería decir eso. Sí se lo quería decir. Ahí guardadito y esperando, pero le quitó la rienda al caballo y el caballo ¡pum!, arrasó, fue con toda. Y después para dominar ese caballo, va a decirle al caballo, no, es que qué pena, pero no quería decirle eso. Entonces, tengamos mucho cuidado porque el control propio depende de cada uno de nosotros. No de nadie, ni el enemigo, ni nada. Hay personas que los domina es el enemigo, los domina el pecado. No, usted mismo se va a dominar. Amén. Gracias, Alejito. Entonces dice acá, el dominio propio no es reprimir nuestras emociones.
Alejo puede tener rabia. Y muchas veces estos muchachos me han dicho, pastor, estoy frustrado por esto, me pasa esto, estoy triste, estoy dudando de lo que Dios me dijo. Eso es válido, iglesia, pero sabiendo cómo pedimos ayuda. Y entonces le decimos a Alejito, vamos a orar. Sé que estás triste, sé que tienes rabia, pero la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a trabajar en el perdón, vamos a trabajar en esto. Y eso es dominar nuestra carne. Pero cuando no pedimos ayuda, pensamos en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios pensamientos, le damos dominio, ¿sí? O le damos el manejo a la rienda suelta que le damos a ese caballo. Amén. Entonces el resultado de permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras acciones, eso es el dominio propio, que el Espíritu Santo te diga si sí o no está bien. Si usted de pronto dice, uy, es que me hicieron esto, voy a tomar venganza, o haces lo que a ti te parece o haces lo que dice la palabra, ¿qué harías de las dos cosas? Pastor, es que es una injusticia, yo voy a hacer justicia, porque a Dios le gusta la justicia. ¿Sería un buen argumento? ¿Por qué? ¿Qué le diría a una persona que quisiera, digamos, voy a colocar un ejemplo, le robaron algo, ¿sí? Que usted tenía, algo muy valioso, y usted dice, voy a hacer justicia por mis propias manos, ya sé dónde vive esa persona, lo voy a coger y le voy a cascar. No haga eso. No, pero es que yo voy a hacer justicia porque Dios hace justicia. Es Dios, no nosotros. Ese es el problema, y es que nosotros creemos que nuestros propios pensamientos hacemos justicia. Amén. Y la palabra de Dios que dice, mía es la paga y mía es la justicia. Así usted sepa que el ladrón, y usted sabe que los ladrones que está aquí al frente, de que pronto hizo eso o aquello, ¿qué debe hacer? Nada. ¿Eso se llama qué? Dominio propio. Usted le quisiera decir hasta mico cuando saliera, ¿cierto? Pero usted no puede decir absolutamente nada, porque eso se llama ¿qué? Dominio propio. Amén. Entonces, la importancia de tener un dominio propio. Y quiero colocar 3 características importantes de por qué usted debe tener dominio propio. Primero, evita el pecado. Amén. El tener dominio propio evita usted el pecado. Voy a colocarles un ejemplo. Camina, nos tomamos unas cervecitas hoy domingo, ¿sí? Y usted dice, pero bueno. Y cuando llegó allá usted pensaba tomarse solamente una cerveza, pero resultó tomándose no una, sino una canasta. Y después se emborrachó. ¿Y yo por qué acepté la invitación? Respuesta, por no tener dominio propio. El dominio propio es la capacidad de decir no. Mire, iglesia, yo era la persona que no podía tener dominio propio para decir no. Me decía mi esposa, si usted hubiera sido mujer, hubiera tenido una cantidad de hijos, ¿sí? Porque alguien me pedía un favor, venga Deimar, ¿usted me podría hacer el favor de revisarme ese computador? Sí. ¿Me podría ir a colocar unas cámaras? Sí. ¿Me podría ir a hacer? Sí. Y me comprometía con todo el mundo, y con todo el mundo no podía cumplirle, ¿sí? Por no saber decir, porque uno decía, pero es que yo no le quiero decir que no. Pero mi esposa me decía, tienes que tener el carácter, aprender a decir no muchas veces. Amén. Hay personas que les fastidia tener la visita de alguien y se la aguantan tanto, pero usted no es capaz de decirle la verdad. Eso se llama tener carácter, y decirle, mire, ¿sabes qué? No quiero, tenemos un espacio con nuestra familia. Tú viniste la semana pasada, pero por favor, hay espacios, ¿sí? Y a veces se puede sonrojar un momentico, pero esto te va a servir, y eso se llama dominio propio, también es carácter. No decir sí siempre no es bueno. Amén. Porque tendríamos muchos inconvenientes. ¿Qué tal Dios le dijera sí a todo? Entonces está jugando Nacional contra la América. Y los del Nacional que están orando a Dios, que gane el Nacional. Y los del América, que gane el Nacional. ¿Y cómo le va a decir sí a ambos? ¿Alguno le tendrá que decir no? Siempre en un juego uno gana y el otro pierde. Así es. Dios muchas veces tiene que decirle a usted no. Amén. Porque qué tal, pero Dios es buena gente, pastor, pero no a todo le va a decir sí. Podemos ser mansos, pero no mensos. Amén. Entonces, importancia del dominio propio. Primero, evita el pecado. Cuando usted sabe decir,
Y usted tiene un control sobre sus palabras. Y una mujer le dice, camine, nos vamos una vueltica, camine, y lo está viendo, camine que su mujer, no. Dominio propio. Evito el pecado, evito entristecer al Espíritu Santo. Segundo, relaciones saludables. Cuando usted tiene dominio propio y sabes manejar lo que dice, su carácter, mire, todas las cosas van a estar bien. ¿Por qué perjudicamos tanto el ambiente? Es porque nosotros no sabemos callar o no sabemos dominar nuestro carácter. Amén. Por eso perjudicamos los ambientes. ¿Sí? Eso es tener la facultad del dominio propio. Y tal vez a usted le disguste algo, pero no haga mala cara, porque hay otra facultad del Espíritu Santo que se llama alegría. Y usted dice, no me gusta eso, pero no voy a dañarle el ambiente a las personas. Porque usted ha conocido que hay gente que le cambia el ambiente con su mala cara. ¿Usted lo ha visto? ¿Sí? Estamos en un momento de alegría y no falta que esté con una cara de chancla. Y usted dice, no, se va a tirar toda la reunión. ¿Qué le pasa? Y se pregunta a la gente, ¿qué es lo que le está pasando a fulanito? ¿Algo le sucede? Y le pregunta, ¿qué tiene fulanito? Nada. ¿Sí? Y así vive, ¿cierto? O sea, no tiene dominio propio. Usted ha conocido personas que pelean con su esposa o con su esposo y cuando lleguen y se encuentran con otra persona siguen también de pelea con todo el mundo. Se desquitan con todo el mundo, inclusive no saludan y pasan ¿y este qué le pasó? No, es que el pastor peleó en la casa, pero ¿qué tiene que ver la pelea en la casa con nosotros? Nosotros no estamos peleando con él. Y así muchas veces sucede, se desquitan de los empleados, se desquitan de las personas que están a su alrededor por un hecho, porque no tienen la capacidad de tener un dominio propio. Amén. Entonces tenemos que tener esa propiedad de dominarnos. Sí, yo sé que tengo rabia, pero Señor, ayúdame, me voy a encontrar con fulanito. Fulanito no tiene el problema. Voy a saludarlo feliz. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Esa persona no va a notar la diferencia. El problema con lo que tengo es con aquella persona y voy a orar para que el Señor me dé la capacidad de poder solucionar las cosas, de conciliar. Ese debe ser el pensamiento realmente de una persona que está llena del Espíritu Santo. Amén. No de empeorar las cosas. Y tercero, el dominio propio nos ayuda a tener éxito en la vida. Lo vimos en el versículo. Todo lo que pidan en mi nombre, se los daré. Ahora les hago una pregunta, iglesia. ¿Es importante tener el dominio propio? ¿Quieren tener esas tres cosas en su vida? Y entonces empecemos a trabajar a partir de hoy en eso. Amén. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. Y me fascinó este versículo. Mírenlo en la pantalla. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y si nos vamos al tiempo de Jerusalén, ¿para qué se hacían las murallas? ¿Para defenderse de quién? De los enemigos. Amén, así de simple. ¿Sí? Y si usted no tiene murallas, ¿qué pasa en una ciudad en ese tiempo, en guerra, sin murallas? No habría protección, se destruiría y el enemigo podría hacer con su vida lo que quisiera. Es decir, que si una persona no tiene el dominio propio, Satanás puede hacer lo que se le dé la gana. Amén. Si una persona no tiene un control propio, el enemigo puede venir y cogerlo y maltratarlo y hacer lo que se le venga en gana. Por eso la palabra de Dios es tan específica y dice, tengan cuidado con el enojo. En otra versión dicen, no deis lugar al diablo. ¿Ok? No deis lugar tampoco al enojo. Porque el enojo, el no tener dominio propio, permite que Satanás vaya y envíe un espíritu que lo posea y que lo tome. Amén. Hay cosas que son de la carne. Mire, de pronto la iglesia no ha identificado esto. Porque hay personas que oran, Señor, yo te echo fuera todo espíritu de fornicación. ¿Usted sabía que el espíritu de fornicación no es un espíritu? Es una obra de la carne. Porque las obras de la carne son fornicaciones, adulterios, disensiones, peleas. Y entonces usted dice, pastor, ore por mí para que se me quite la pelea. Fuera tu espíritu de pelea. Y entonces el espíritu que peleaba se va, ¿sí? Se va peleando, no sé para qué me echó. No, así no funciona. Pastor, ore por mí para que eches el espíritu de pelea. Mira, mi hermano, cambia tu carácter. Tú tienes el dominio propio para dejar esa rabia, ese rencor, esa ira. Cámbialo. Porque es una obra ¿de qué?
de nuestra carne. Pero sí, a través de eso, abre una puerta espiritual al mundo de las tinieblas. Amén. ¿Cómo es eso? Una casa que vive peleando o vive gritando le abre un portal a las tinieblas. ¿Quiénes moran en esa casa? El enemigo y los demonios. Amén. Porque los invita. El hecho de que usted no tenga control propio invita al reino de las tinieblas a que more en su vida. Y ahí es donde Satanás aprovecha. Uy, es que tengo una rabia con fulanito. ¿Cómo dijo? Dijo Satanás. ¿Cómo dijo? Escuché que tuvo rabia con quién, con fulanito. Eso, mátelo, péguele, vaya, hágale tal cosa. Y aprovecha Satanás para mandar sus dardos. Uy, es que peleé con mi esposo. ¿Cómo? Ah, ¿peleó? Déjelo, eso es que tiene moza, eso es que tal cosa. Y vienen pensamientos, ¿es así o no? Entonces, el no tener control propio le abre una puerta al enemigo. Cuidado con eso. ¿Cuántas puertas las ha abierto al enemigo por no tener control propio? Uno mismo es el que le abre la puerta, el portal al reino de las tinieblas. Amén. Entonces dice por eso, una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas, con murallas caídas. El enemigo le hace lo que venga en gana. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. No, coloquemos el receptor de pronto está un poquito más alto, porfa, que es que estoy dando la señal hacia el receptor. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahora, vamos, traigámoslo a la verdad. Nosotros somos rápidos ¿para qué? Para enojarnos. Eso sí es rapidito, ¿sí? Alguien le está a usted diciendo una cosa y usted ya está pensando en qué contestarle. Dígame si sí. No ha terminado aquella persona de decirle algo y usted ya inclusive lo interrumpe, no deja terminar. Es que usted también me hizo tal cosa. Y es que usted también, ¿sí? Y somos así, dígame si eso no. ¿Ok? Pero la palabra de Dios que nos recomienda, dice, la persona que tiene dominio propio es lento ¿para qué? Para hablar. ¿Lento para qué? Para hablar. Dice acá, lentos para hablar y lentos para enojarse. No quiere decir, no se enojen. La persona que tiene el Espíritu Santo no debe hablar. La persona del Espíritu Santo no debe enojarse. No dice no debe. Debe ser lento. ¿Cómo hago yo para ser lento para hablar? Entonces cojo aquí a Chaparro, le digo, Chaparro, usted es esto, aquello. La palabra de Dios me dice, sean rápidos para escuchar. Y entonces Chaparro está escuchando, está analizando todo lo que está diciendo, si eso que me está diciendo es verdad o es mentira. Si lo que me está diciendo esta persona, si lo que me está diciendo Deimar, de pronto puede ser también para un cambio en mi vida, tengo que analizar. Eso se llama ser rápido, ¿para qué? Para escuchar. Y de pronto no me dé la respuesta porque de pronto está cargado en ese momento y no me responde nada. Pero después me llama Deimar, tú me hiriste con esas palabras que me dijiste. No quiere decir que no hable, porque hay un gran error en el ser humano. Me dice, yo me quedo, vea, callado. Y le pueden a usted decir cosas, y así pasa con los tímidos, así era yo. Peleábamos con mi esposa y yo. No peco, Señor, no peco. Pero por dentro iba creciendo algo. Dígame si así les pasa a muchos. ¿Qué tiene? Nada. No se preocupe. Todo bien, tranquilo. Y hay personas que no tocan el tema. Entonces, al no tocar el tema, se vuelve como una bola de nieve que cuando llega a cierto punto, estalla. Y eso está mal. La palabra de Dios dice, sean lentos, mas no dice, no hablen. Lentos para hablar quiere decir que yo no puedo responder en ese momento porque tengo rabia, tengo un dominio propio. Pero después, con más calma, nos sentamos, mira, yo quiero charlar esta cuestión de lo que tuvimos el inconveniente que días. Me dijiste esto y esto, analicé lo que me dijiste, de pronto estoy cometiendo este error, lo acepto, pero hay cosas que están mal que me dijiste. Fuiste grosero conmigo, fuiste tal cosa, y soy lento para hablar, soy sabio en mis respuestas. ¿Cuánto lo van a hacer de ahora en adelante? Nunca respondan de una manera ágil. Sepamos qué, escuchar. Aquí nos damos cuenta, inclusive en la iglesia muchos de los discípulos no saben escuchar, no saben analizar, ¿sí? Ay, pastor, es que yo hice tal cosa, y yo, pero es que yo no te había pedido hacer tal cosa.
Es que creía hacerlo por no ¿qué? Escuchar. Yo había hablado que no se hacía eso. Pero nosotros somos tan llevados por nuestras emociones que le damos rienda suelta. Amén. Amén, iglesia. Entonces, mis hermanos, dice en Santiago 1:19, mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Traigamos al entendimiento. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Yo siempre he sido consecuente con dar siempre el beneficio de la duda. ¿Usted sabe qué es el beneficio de la duda? Darle la opción de que algo bueno, ¿cierto?, también puede pasar en la vida de aquella persona. Voy a colocarles un ejemplo. ¿A cuánto les ha pasado que usted se encuentra a alguien en la calle y no lo saludó? ¿Usted qué piensa en ese instante? Porque nosotros somos malos, ¿no? Somos a veces malos y dice, ¿qué se cree? Ahora se volvió orgulloso. Si usted comenta con alguien, ¿me vi a fulanito qué días? ¿No? Ahora se volvió picado, no saluda. Ahora quién sabe qué se cree, estrato 10. Y nosotros pecamos en eso, porque dejamos meter eso en la cabeza, dejarnos enojar rápidamente, ¿sí? Tener esos malos pensamientos. Pero ahora puede también, no me saludó, bueno, entonces ya no lo vuelvo a saludar. Pagamos con la misma moneda, entonces esa persona vuelve a encontrarlo a usted y lo saluda. Como no me saludó la vez pasada, de malas, ¿sí? Y usted se va, y usted lo evade, ¿cierto? Hay personas que nos hemos encontrado así. El beneficio de la duda, ¿qué es? Se acerca usted a esa persona que no lo saludó. Don Saúl, qué pena es que la vez pasada, ¿cómo está? Lo saluda primero que todo. ¿Cómo está, don Saúl? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, Deimar, ¿cómo está todo? Bien. Quería preguntarle, usted la vez pasada pasó por la calle Sexta, allí yo iba pasando, su merced me vio, pero no me saludó. Y de pronto puede decir, la verdad, Deimar, no lo vi. Estaba pensando y iba con un problema en mi mente. Había pasado por una situación complicada y realmente, ¿a cuánto nos pasa así? Usted puede tener los ojos abiertos, pero no percibe por lo que está pensando. Dígame si sí o no. ¿Sí? Por eso recomiendan uno no hablar por teléfono cuando va manejando. ¿Y por qué lo recomiendan las autoridades de tránsito? No lo recomiendan. En España, ni siquiera con audífonos usted puede ir. ¿Sí? Usted puede decir, voy con manos libres. No, porque para ellos el hecho de usted tener manos libres, usted está pensando en otra cosa y desenfoca todo lo que está haciendo. Dígame si sí o no. Y entonces cuando me da la respuesta, don Saúl, yo digo, no, es que yo pensé que usted estaba bravo conmigo. Es que yo pensé que, ¿sí? No, ¿cómo se le ocurre, Deimar? Si yo, antes, qué pena, perdón. ¿El beneficio de qué? De la duda. Pero nosotros somos ágiles para pensar en pecado. Si hay dos personas que se están riendo y uno de ellos es su enemigo, ¿usted qué piensa? Se están riendo de mí. ¿Quién sabe qué le está contando fulanito, fulanito? Yo le veía como una cara como que se estaba riendo de mí y se estaba burlando de mí. No, estaban por ahí hablando de X persona o contándose un chiste, pero usted lo adujo todo a su vida, porque tenemos una mentalidad de pecado. Amén. Pero aquella persona que tiene al Espíritu Santo debe pensar siempre en lo bueno. Por eso usted debe ser lento para enojarse. Amén. Amén, iglesia. ¿Y rápidos para qué? Para escuchar. Por eso la palabra nos invita a seguir el ejemplo de Jesús. Amén. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 11, verso 29. Jesús tenía dominio propio. ¿Ustedes qué creen? Demasiado dominio propio. ¿Ok? Dice, pónganse en mi yugo. De la palabra de Dios dice, pónganse en mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Encontrarán descanso para el alma. Si yo aplico estas dos cosas en mi dominio propio, dice humildad y ¿qué más? ¿Qué más dice la palabra? Y ser tierno de corazón, ¿sí? Van a encontrar ustedes descanso para el alma. Porque cuando usted está peleando, dígame, si un esposo encuentra descanso para su alma cuando se va para el trabajo, o usted como mujer. Usted peleó, salió agarrado de su casa y se va para el trabajo. ¿Cómo trabaja? Pensando en el problema. Dígame si sí o no. ¿Hay descanso? Pero cuando usted eso es levanta y se aman. Mi amor, eso no pelees por nada. Ven, te doy un piquito. Ya, y usted se va, ¿qué? Feliz para su trabajo. Cuando usted no tiene problemas con nadie, ¿cómo vive uno? Fresco de la vida, descanso para el alma.
Pero usted vive pensando, pero es que fulanito me hizo, pero es que mira lo que me robó, pero es que no tenemos descanso, no tenemos un dominio. Tenemos que tener ese dominio. Y la palabra de Dios dice que Jesús tenía dos cosas importantes. Dice humildad y tierno de corazón. ¿A qué se refiere con humilde? Yo estaba explicándole ayer a los muchachos de la alabanza, y la humildad quiere decir con ser personas enseñables. Amén. ¿Qué ha tenido? Y les colocaba una comparación. Yo estaba en muchas iglesias y la mayoría de los grupos de alabanza y de los cantantes de alabanza, ¿cómo son? Se creen como si estuvieran levitando, ¿cierto? Se bajan de la tarima, no caminan ellos, levitan. Sí, por el orgullo, ¿ok? Pero la palabra de Dios dice que debemos ser humildes, saber de dónde Dios nos ha rescatado y de dónde nos ha sacado. Eso es lo que yo siempre debo de recordar, de dónde Dios me sacó a mí y que necesito de Él. Amén. Entonces, una persona que valora eso, de dónde soy, hay personas que no tienen esa humildad y no tienen el control propio. Y por eso exigen a otro lo que ellos no pueden dar. Amén. No tienen un control en sus palabras. Mire, yo conozco y he trabajado con doctores, he trabajado con ingenieros, y el hecho de tener un título no le quita realmente, o sea, el hecho de tener un título, muchas veces nosotros somos groseros, no tenemos un dominio sobre nuestras palabras, no sabemos mandar, no somos buenos jefes. Amén. ¿Por qué? Porque no ha venido algo que domine realmente sus vidas. Y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo. Veremos que... Tiene buen pulmón, sí. Dice acá, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy una persona humilde. ¿Sí? Y humildad es saber qué? Escuchar, no dejarse guiar por sus emociones. Amén. Muchas veces necesitamos decir, ok, acepto esa reprensión. A veces es bueno bajar la cabeza. Y hay la historia, ustedes de pronto lo han escuchado, la historia de un burro y de un tigre, ¿sí? Que tenían dos opiniones diferentes. El burro le decía, es que el pasto es azul. Y el tigre le decía, hombre, es que usted no ve, el pasto es verde. Y el burro decía que no, que yo lo veo azul, que el pasto es verde. Y se pusieron a agarrar, ya casi que se iban a los golpes el burro y el tigre. Y dijeron, bueno, vamos a pedir a alguien que nos opine. ¿Sí? ¿Qué es, si el pasto es verde o es azul? Vamos donde el león. Y llegaron donde el león y el león estaba ahí. Cuénteme. No es que, mire, el señor león, el burro dice que el pasto es azul. Y usted lo puede percibir que el pasto es verde. Usted nos puede dar la respuesta, ¿es azul o es verde? Y el león dice, es azul. Y apenas el tigre se agarraba la cabeza y dijo, ¿sí? Y le tocó aceptar porque era el líder de la manada, era el líder, era el rey. Y se fue el burro contento y feliz. Se fue el burro contento y el otro se quedó con una piedra, pero ¿por qué le dijiste que el pasto es azul si el pasto es verde? Y le dijo, cuando estaban solos, el tigre y el león, es verde. Pero entonces, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué le dijiste? Déjalo que se vaya feliz. No pelees con su opinión. Él está feliz con esa opinión, déjalo. ¿Para qué discutir? Tú y yo sabemos que el pasto es verde, deje que él piense que es azul. Ya. Y a veces nos pasa así. ¿A cuánto nos pasa así? Y a veces usted se la pasa agarrado en la casa con la misma palabra de Dios y en la misma Biblia dice, no contiendan con la palabra. No, es que yo no diezmo, es que los diezmos nos los roban los pastores, es que si usted diezma, déjelo. Bueno, voy a orar por ti para que el Espíritu Santo te revele en algún momento. Y usted siga diezmando porque nadie va a cambiar su convicción. Amén. Y va a llegar el momento donde esa persona tome la decisión de hacerlo. Pero usted no pelee con eso. No se ponga a discutir con eso. Porque usted le está faltando al dominio propio. Una vez una persona, un testigo de Jehová, me vino a hablar acerca de la Biblia. ¿Sí? Y esa persona explicándome que no, que Jesús no era Dios, que yo no sé qué. Yo le dije, mire, ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice que no contendamos con la Escritura. Yo respeto tu opinión y respeto lo que tú estás hablando. Pero con eso, ¿tú quieres que yo me convierta a los testigos de Jehová? Con ese carácter no me voy a convertir. Porque si Dios está en la vida de una persona, ¿qué tiene que haber? Un cambio. Pero me hablaba con rabia, me hablaba con resentimiento. Y yo le digo, uy, no, cuidado. Así, mucho menos, no me voy a convertir.
Y a veces nosotros somos así, queremos que el mundano, pero es que usted se va a ir para el infierno, usted se va a ir para tal cosa. No, yo que voy a ir allá a la iglesia para que me regañe así como usted me está regañando. Por eso no vienen por acá. Amén. Pero yo le digo, es que pueden tener opiniones contrarias. Digo, tranquilo, el Señor nos ama. Dios se va a ir mostrando poco a poco. Una vez en Silvania nos pasó un hombre en un grupo y se levantó y dijo, es que yo creo en la Santísima Virgen y a mí nadie me va a cambiar eso. Sí, yo le dije, caballero, tranquilo, tome asiento, escuche. Hoy no voy a hablar de María, voy a hablar acerca de otro tema. Y él se quedó ahí, él quería contender. Y yo le cambié el tema y hablé de Jesús. Al siguiente grupo volvió y se quedaba así, hacía mala cara y yo, predicando de Jesús. Tercer grupo vuelve, cuarto grupo vuelve, y yo, como que le gustó. Y después me dice, pastor, ¿sabe qué? Entendí y quité todos los altares de mi casa. ¿Quién le dijo a él que quitara eso? Solamente el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo es quien nos da convicción, convencimiento. Yo no debo pelear por eso. Solamente Dios nos da la revelación de lo que debemos hacer, sí o no. Dígame si sí o no. Amén. Entonces, Jesús fue acusado de impostor, malhechor, comilón y borracho, endemoniado, loco, blasfemo, alborotador y samaritano. También se humilló hasta la muerte y la muerte en cruz. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ahora, él tenía cualquier autoridad y toda, para poder reprender a todo aquel que le dijera eso. Dígame si sí o no. Tenía la orden, los millares de ángeles, todos dispuestos con espadas. Cuando le decían a usted es un borracho, usted es un malhechor, un hereje, le decían a él. Dios mío, si nosotros hubiéramos pasado por los pies de Jesús, ¿qué no haríamos? No tenemos dominio propio. Y le diríamos, ¿sabe qué? Ángeles, quite la cabeza a este man que me está diciendo eso. ¿Sí? Reprendo a esta persona, destruyo más bien este mundo es sordo. Como decía Jesús, yo les hablo y ninguno entiende. Si usted fuera Dios, usted diría, ya no puedo con esto. Acabemos esto y volvemos a hacer unos nuevos cielos y una nueva tierra y volvemos a crear unos seres humanos que me amen. Y ya, solucionar el problema. Dígame si sí o no. Esa hubiera sido la respuesta rápida. Ay, pero el Señor tiene un dominio en su vida. Dice, como oveja al matadero, fue sin abrir su boca. Antes dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El dominio propio es entender la situación del otro. Y muchas veces usted no se puede rebajar. Mire, usted es un hijo de Dios. ¿Por qué se rebaja con aquel que es grosero? ¿Por qué se rebaja con aquel que es del mundo? Usted tiene un conocimiento mucho mayor como hijo de Dios. ¿Por qué usted se doblega ante eso? Por eso Jesús entendía la posición de otros. Señor, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Pero después lo van a saber. Mire, y usted se rebaja a veces a pelear con el mundano. Lo cierra alguien en la moto. Y se baja, oiga gran, y empieza las groserías. ¿Y qué hace usted como cristiano? Ahí es donde viene el dominio propio. O me bajo, ¿sí? Y le doy saco el machete, ¿cierto? Y hay algunos cristianos que andan con su machete debajo ahí de la silla, y uno le pregunta, ¿y eso para qué? Por si me falla la fe, pastor. ¿Ah? Andan con su pistola. Andan con una y otra cosa y uno dice, oiga, tremendo, ¿sí? El mismo Jesús le enseña a Pedro que las cosas no deberían hacer así. Pedro era una persona que no tenía dominio. Vinieron a aprender a Jesús, o sea, vinieron a coger a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Salió y le quitó la oreja al otro. Ojo por ojo y diente por diente. Yo no me dejo. Así era el carácter de Jesús, de Pedro. Y llega Jesús, ¿qué hace? Jesús hubiera apoyado la causa si hubiera dejado a esa persona sin oreja. Él hubiera apoyado la causa. Es que así quiero que me defiendan mis hijos. No, el Señor fue a la vida de Malcolm, se llamaba este soldado, y le coloca la mano y restaura lo que Pedro se tiró. ¿Sí? Como que le dijo Pedro, mire, hermanito, esas cosas no se hacen así. Porque Dios es el que hace justicia. Apréndalo. Amén. Tengan dominio. Y Pedro fue enseñado con esa actitud de Jesús. Él es manso y humilde. Para Jesús él era un enemigo. Escúcheme, él era un enemigo. Lo veía, lo iba a capturar a él. Él mismo sana al enemigo. Ahora, muchos de acá tenemos enemigos de pronto.
¿Qué haría usted hacia su enemigo si usted tiene el dominio propio? Sírvale a su enemigo. Dice la misma palabra, páguele haciendo el bien. Con eso le harás que la cara le harta de vergüenza. Dios hasta es bueno en eso, ¿sí ve? Nos da las fórmulas, ¿sí? ¿Cómo cultivar el dominio propio? ¿Alguien lo quiere hacer? Empezar a hacer, y esta es la tarea que vamos a colocar en esta mañana. ¿Cómo empezamos a trabajar en el dominio propio? Lo primero que vamos a hacer es empezar a tener comunión e intimidad, ¿ok? Comunión y oración con Dios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay, regálame la siguiente diapositiva, ¿qué pasa cuando hay oración y comunión? Entre más oración y comunión tengamos con Dios, más conocemos el carácter de Dios. Y cuando usted pasa el tiempo con una persona, usted adopta las cosas que esa persona tiene. Dígame si sí o no. Vaya usted viva a Medellín, dure por ahí unos 20 años viviendo en Medellín. Cuando venga a Fusagasugá, ¿qué más? ¿Cómo está, pastor? Yo, pues, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Uy, ¿pero qué? ¿Volvió paisa? ¿Sí? Y es porque escuchamos, al estar rodeados de ese ambiente, nos impregnamos de todo, del lenguaje, inclusive de la forma de ser. Ahora, si usted pasa en comunión con Dios, si usted pasa en la presencia de Dios todos los días, ¿cómo cree que se va a comportar como hijo de Dios? Usted va a sentir que la presencia del Espíritu Santo lo va a tomar y usted va a definir que cuando diga una mala palabra, usted va a sentir un punzón mucho más fuerte que antes. Y el Espíritu Santo le va a decir, ojo, eso estuvo mal. Pero si usted es una persona que cuando dice groserías no se siente mal, tenga mucho cuidado porque usted no tenía ni comunión ni intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Cuando a usted le parece todo normal, hay palabras que son groseros desde el niño en adelante, ¿sí? Y es porque en esa casa no está ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Pero usted va a notar una familia que tenga la presencia del Espíritu Santo desde que usted pisa la casa, siente la paz, la música que escuchan, los programas que ven, la educación de sus hijos. Se va a sentir la comunión ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Amén. Porque usted se impregna. Por eso es importante. ¿Queremos empezar a tener dominio propio? Mire, empecemos a buscar al Espíritu Santo. Para eso le recomiendo venir los miércoles. ¿Cómo empezar a conocer al Espíritu Santo? Segundo punto, dice acá, paciencia. ¿Cómo vamos a trabajar en el dominio propio? Adquiriendo paciencia. El mundo nos está llevando a pasos rápidos, ágiles. Pero nosotros debemos hacer lo contrario, es tener ¿qué? Paciencia. Usted se desespera de que su hijo no cambie, de que su esposo no cambie. ¿Qué va a pedirle al Espíritu Santo? Paciencia. Yo le hago una pregunta. ¿Dios tuvo paciencia contigo? Bastante. Y muchísimo. Yo llevo, ¿cuántos años llevamos de conocer al Señor? 20 años. 20 años de conocer al Señor. Y yo digo, el Señor ha tenido una paciencia con nosotros. Que a pesar de que uno lo conozca, ¿cuántas veces no le hemos fallado? Cometemos errores, seguimos hablando de la gente, seguimos cargándonos, pero hoy Dios te está colocando una tarea y vamos a empezar desde la última, y es dominio propio. Vamos a empezarlo a hacer. Dentro de las cosas vamos a ser pacientes. No se desespere al ver que su esposo o su esposa no cambia. No se desespere cuando las finanzas estén mal. Eso se llama también tener un control. Hay personas que cuando no hay plata se desesperan. ¿Conoce usted a alguien? Se ponen de mal genio. ¿Por qué está así? Porque no tenemos plata. Mire todas las deudas que tenemos. Mire esto o aquello. Cambia su carácter. No tienen un dominio. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántas facturas se han pagado con el mal genio? Como para que diga, colóquese harto de mal genio para que podamos pagar la factura. Dígame si sí la paga o no. ¿Empeora la situación? El dominio propio que te permite a ti, listo. Llegó esto, Dios mío, hay que pagarlo. Vamos a orar. Métase con su esposa, métase con sus hijos y ore. Clamen al Señor, ayúdanos, Padre. Danos las salidas, danos las estrategias, dame la capacidad. Tu palabra dice, no has visto justo desamparado. Tú no me vas a desamparar, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Eso es tener ¿qué? Dominio propio.
Pero ¿qué hacemos cuando vienen esas malas noticias? Usted se desespera, se desquita con sus hijos. Hay personas que resultan haciendo negocios que no deberían ser a causa de la desesperación. Dígame si sí o no. Usted dice, es que tengo que pagar esto. Llamen al gota a gota. Y el gota a gota llegó rapidito. ¿Cuánto necesita, papá? No, necesito 2 millones de pesos. No. Gracias. ¡Pum! Pude solucionar. ¿Solucionó? Se desesperó más. Ahora se va a desesperar cada vez más. Por no tener ¿qué? Autocontrol, dominio. No se deje llevar por las circunstancias. Yo le dije una vez a un discípulo acá, puede que hayan muchos aspectos en su vida que están mal, pero piense, tómese el momento, porque muchas personas en la desesperación dicen, es que yo no he visto la bendición, pastor, yo no he visto que he sido bendecido. Otros sí son bendecidos. Calma, calma. ¿Tus hijos están sanos? Sí. ¿Tu esposo está contigo? Sí. Allí tienes la bendición. Dígame si eso no es bendición. Dígame si sí o no. Ay, pastor, ¿sí pudo comer hoy? Sí, pastor. ¿Se acostó con hambre? No, pastor. Estás bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Pero no lo vemos a causa de no tener un dominio propio en nuestra mente. ¿Amén? También nos dice, tercero, entender a los demás. Nunca juzgue. Quitémonos eso, iglesia, de estar juzgando la vida de las personas. Hay algo que se inventaron que se llaman estados, y los estados los vemos es para chismosear y para criticar, no más. ¿Sí? O usted se edifica viendo un estado. Para el que tiene el Espíritu Santo, usted dice, wow, este compró camioneta, gracias Dios por proveerle la camioneta. Pero a veces no somos así, de espirituales. Usted le ve la camioneta, quién sabe dónde la sacó, ese debe estar robando, ese debe estar un narcotráfico, alguna cosa. ¿Sí? Y usted nunca se alegra por la bendición de otro. Somos malos, ¿no? Y sentimos odio, como que, sí. A veces cuando yo le digo, mire, fulanito fue a la playa, le digo a otra persona, ya con la cara me dice, uy, lo odia. Cuando debe alegrarse, es un hijo. Inclusive aquí dentro de la misma iglesia a veces se ven los conflictos, y nosotros como hermanos debemos tener eso. Al que tiene el Espíritu Santo debe entender a los demás. Hay personas que les cuesta cambiar y hay que entenderlos. Aquí tenemos hermanos y hermanas que son difíciles. ¿Pero qué debo hacer? ¿Rechazarlos porque no entienden? No, comprenderles, tenerles paciencia. Hay personas que aquí me ha tocado repetirles 1, 2, 3 veces. Pero ¿qué tal yo como pastor? No, ya le dije una vez de malo, usted verá cómo hace. Entonces no sería pastor. La ovejita va a quererse salir para otro corral. ¿Y qué hace el pastor? Venga. Y la misma oveja va, ¿y qué? ¿Cuántos tienen perros desobedientes? Usted saca un perro, yo tenía un perro que se llamaba Tobías. Y ese perro es muy difícil de manipular, ¿sí? Es terco, necio. Se quedaba quieto y usted lo sacaba con el collar y le tocaba a uno arrastrarlo y antes se echaba. Y usted... Paciencia. Y a veces nos toca así con muchas personas. Pastor, no quiero orar. Arrastra la ovejita y la ovejita así, arrastrada. Sí, paciencia. Entender a los demás porque no todos tienen la misma facultad. Amén. ¿Qué va a hacer usted con el dominio propio? Entienda a su esposo. Hay mujeres, mire, las mujeres se desesperan porque los hombres son desordenados. El Señor nos diseñó así. Pero poco a poco la esposa va a ir enseñando. Mi esposa me ha enseñado, mi amor, ahí no se ponen los zapatos. Ahorita los recojo. ¿Qué dice uno como hombre? Ahorita, mi amor, saque la basura. Por eso es que uno dice como hombre es que las mujeres sí son cantaletosas. ¿Por qué son cantaletosas? Porque nosotros no hacemos las cosas. Saque la basura, saque la basura. Bueno, está bien, saco la basura, ¿sí? Pero debemos entender la condición. Amén. Y a veces nos desesperamos. Dígame si muchas mujeres no se desesperan por eso. Pidan al Espíritu Santo paciencia, amor, ¿sí? Exactamente, sabiduría en lo que nosotros decimos con nuestras palabras también, porque podemos herir. Amén. Cuarto, escuchar más y hablar menos. Usted sabe que en la Biblia dice que el que mucho habla, en sus muchas palabras hay pecado. ¿Cuántos problemas no nos metemos por hablar? Amén. Si usted callara más,
se metería en menos problemas. Si otra persona tiene un problema, usted no opine sobre eso, ore más bien. Amén. Usted no opine sobre relaciones, algo que recomendamos nosotros como pastores, y a veces hemos tenido consejería matrimoniales, ¿sí? Llega la pareja y es que pastor, él me está pegando, él es malo, y es que él no me da para comer, y es que no me da para el sustento, y es que eso, y uno dice, uy, terrible ese hombre, ¿debería usted dejarlo? Porque una vida así, entonces, ¿cómo? Y a la semana viene feliz con su hombre. Dígame si así son. El corazón es engañoso y es perverso. Usted lo único que puede hacer, mire mi hermana, esto dice la Biblia. Ya. Usted tomará la decisión si quiere o no separarse. Amén. Quinto, formar un carácter para decir no al pecado. ¿Ok? Como hablábamos ahorita, autodisciplina. Todas las mañanas cuando usted se levante, diga, voy a ser una mejor persona. Voy a amar a mi enemigo. No voy a hablar groserías. No voy a discutir con mi esposa. Señor, dame la unción. Dame la llenura para no poder discutir. Voy a ir a mi trabajo con mis empleados, con la persona que trabajo. Hay personas que son, Dios mío, Señor, en sus trabajos, ¿lo han notado? ¿Sí? Complicadas. Cosa tan complicada. ¿Sí? Es difícil. Yo tenía una persona, una jefe que nada le gustaba, nada. Y yo era el que hacía los diseños. Y ahí Dios me probó en paciencia. Una vez le traje un diseño, le dije, doctora, mire, este diseño. Uy, qué porquería, me dijo así, qué porquería eso. Ay, Dios mío, apenas se me subió aquí 100% el kit. ¿Sí? Dice, qué porquería eso, tráigame algo bueno. Esos colores están feos. Y yo, Dios mío, recogí mi hoja, me fui, hice otros 3 diseños más con diferentes colores, pero dejé el mismo. Volví y se los traje, doctora. Este es el que me gusta, ese. Si ve que sí puede hacer las cosas, era el mismo. Y yo, Dios mío, Señor, lléname de paciencia. ¿Sí? Y a veces tenemos personas complicadísimas que ni se entienden ellos mismos, pero ahí andamos. ¿Sí? Y yo lo único que debía hacer era bendecir a mi jefe, orar porque me dio la oportunidad del trabajo. Si yo soy una persona que no tengo el dominio propio, ¿qué hago? Ah, ¿no le gustó? Entonces renuncio si a usted no le gusta. ¿Por qué renunció al trabajo? No, porque no le gustó un diseño. Y ahorita tiene para qué comer. No, no tengo que comer. ¿Todo por qué? Por las emociones, por dejarnos llevar por las cosas. Amén. Debemos ser pacientes. Si usted es capaz de ser paciente en el mundo, ¿por qué en Cristo Jesús no es capaz de ser paciente? ¿Sí? Entonces por eso usted de ahora en adelante vamos a trabajar en ese dominio propio. Amén. Porque Dios nos va a dar esa capacidad. Y cierro con este versículo, 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Por eso es tan importante buscar al Espíritu Santo. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos ha dado el Espíritu Santo? Un espíritu de poder. ¿Y a qué se refiere con poder? Poder para hacer las cosas. La capacidad de hacerlas. Si usted era antes mal geniado y ese era su título, hoy en día usted no es mal geniado. Amén. Amén. Si usted era explosivo, ahora usted va a ser una persona mansa. Mire, yo tuve que cambiar muchas cosas. Yo era una persona que me desesperaba mucho, no tenía el dominio propio. A pesar de que predicaba acerca de fe, llegaban momentos críticos y yo me desesperaba. Y el mismo Espíritu Santo me dice, tú me clamas, pero me clamas con angustia. Eso es confiar en Dios. Y me trajo un versículo a mi mente, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que estuve desagradando a Dios muchos años en mi vida. Y le dije, Señor, Padre, de ahora en adelante no me voy a preocupar. El hecho de no preocuparnos quiere decir es tener una plena confianza en que Dios tiene la solución en todas las cosas, porque para eso usted tiene un Padre, a Jesús como Salvador en su vida, y Él le va a ayudar. A veces nosotros queremos hacer las cosas por Jesús. Amén.
Pero usted tiene un Dios todopoderoso. Mire, imagínate esta buena noticia que les estoy dando. Ustedes tienen al Dios todopoderoso. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué viven tristes? Si tenemos al Dios todopoderoso. Usted es un hijo de Él. Algo le hará falta, dice la palabra de Dios, un hijo que le pide pan a su padre no le dará una piedra. Y el tener el dominio propio es eso. Señor, me están hablando mal de mí. Ay Dios, tú haces justicia, Padre. Mira, así usted haga las cosas bien, excelentes. Siempre en la Biblia se documenta que alguien hablaba mal de esa persona. Miren la vida de Daniel. Un hombre íntegro, intachable, hacía su trabajo excelente, que hasta los enemigos decían ellos entre ellos la conversación: es que este hombre hace todo bien. ¿Qué le vamos a inventar? Y entonces le inventaron, como lo vieron orando 3 veces al día, le dijeron al rey: rey, saca una ley para que nadie adore a otro Dios sino a ti. Y ahí fue donde quisieron meter a Daniel en problemas. Esteban, un hombre intachable, pero la gente inventó que estaba diciendo herejías para que lo pudieran acusar. Amén. Siempre vamos a tener enemigos, iglesia. Por eso usted no se preocupe. Yo después de ahí en adelante, pastor, imagínese quién está hablando de usted. Gloria a Dios que soy famoso en el nombre de Jesús. Soy importante para otro, gracias al cielo me están nombrando. Pero muchas veces cuando vivimos en la carne, ¿quién? A ver, ¿quién? Él también es así, él también tal cosa. Y nosotros queremos defendernos. ¿Qué puede hacer usted como creyente? Señor, oro por esta persona que tiene en su corazón. Y si puedo ir donde fulanito, venga fulanito, es que me dijeron que usted estaba diciendo esto de mí, ¿es cierto? No, eso es puro chisme, pastor. Bueno, creo a tu palabra. Gracias. Amén. Ya. No vengo a discutir, simplemente quiero aclarar las cosas y decirte que te amo. Decirte que eres una persona especial para mí. Eso es tener, ¿qué? Dominio propio. Así que hay una tarea. Las parejas que vinieron y las personas que conviven en casa, pilas, porque hoy el pastor habló acerca de ¿qué? Dios, no el pastor, acerca del dominio propio. Así que cuando usted lo vea de mal genio, va a decirle: oiga, calmadito. Recuerde, dominio propio. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Mire, si podemos lograr estos frutos del Espíritu Santo, y no solamente lo hago una semana, porque la palabra de Dios dice frutos ¿qué? Duraderos. Porque hay personas que les pasa así: pastor, voy a cambiar, y en esa semana viene a todas las reuniones, llegó al ayuno, llegó a los valientes, llegó a todo, y uno dice: uy, esta persona va a cambiar. A la otra semana no volvió. ¿Es un fruto duradero? No. Simplemente lo hizo por una emoción. Pero usted que es entendido en el Espíritu, usted va a recibir esto en el Espíritu y dice: de ahora en adelante, pastor, mi carácter y mi vida cambiará. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Denle ese fuerte aplauso, iglesia, al Señor.